organizado por Linda Volver a Madrid, Caterina Navarro, Mauricio Padilla, Diego Montes, Emiliano Moreno. Yael Antonio Mendieta Mata. y como conclusión final queremos aplicar estas metodologías a favor de que se prevenga esta problemática de feminicidio infantil. El caso de Fátima Cecilia es un reflejo que se ha ocurrido mucho en México, existiendo aproximadamente 7,000 tipos de casos al año, y es algo que nos ha impactado y nos ha interesado mucho como equipo, ya que queremos hacer una conciencia principal para que esto no siga ocurriendo, o una prevención y saber qué leyes nos pueden amparar. Así como queda un reflejo, actualmente también podemos asegurar que la familia que vivió ese caso actualmente tiene el dolor todavía, es un recuerdo que les queda, no es algo que se vaya a sanar con tan solo divulgarlo, pero sí es algo que podemos seguir evitando compartiendo esta información. Y así como dices, no solamente las personas que sufrieron este caso, sino las miles de personas en México que tienen un caso similar, que lo siguen viviendo a día de hoy y que tienen personas familiares, niños desaparecidos, sufren esto hoy en día. Y al final no es un caso aislado, porque creo que es muy normal en nuestro país la violencia y no hay que seguir fomentando ningún tipo de ello. Sí, además siento que todas las autoridades deberían darle un poquito más de importancia, y también incluso las instituciones que sigan implementando estas reglas de los protocolos que acabamos de mencionar. Sí, de igual manera han habido muchos casos de violencia como el de Fátima o otros en el pasado, y a mucha gente se les va olvidando, pero debemos de saber que van a haber más casos, la violencia cada vez está peor, y como dicen mis compañeros, hay que cambiar las leyes, debe de ser más estrictos las escuelas y todo para poder acabar con estos casos de violencia. Es por esto que con esta reflexión queremos invitar a las instituciones, a los padres de familia, a cuidar a los niños y que esto no siga sucediendo. Muchas gracias. Aparte de los objetivos que más tenemos que poner, es prevenir. Ajá, o sea, básicamente es qué mensaje queremos dar a la comunidad. El mensaje que queremos dar a la comunidad es una prevención ante esta problemática a personas que si llegan a ocurrirla, que sepa qué hacer y qué leyes aportar. Sí. Ese es un objetivo. Es uno de los objetivos. Y en metodologías tenemos, por ejemplo, repartir carteles pero por vía internet, realizar unas entrevistas que son las que tenemos aquí, tenemos una entrevista de un docente y tenemos divulgación de redes sociales con una página. Sí, ya, pues la página ya está hecha, ya acabo de subir el primero. Y ya no sé si quieren hacerla pública y mandársela a diferentes. Sí, bueno, hay que compartir porque podemos hacer un QR y que como que compartirlas en... La podemos ir compartiendo ahorita que realizamos la entrevista. Sí. Sí, y también tener en cuenta de que cómo se relaciona la cultura de género con lo de las leyes, qué leyes podrían aplicarse. Sí, o sea, por ejemplo, lo de Olimpia, ¿no? O sea, ¿en qué leyes aplicar para el caso ese que es feminicidio infantil? Sí, porque al final de cuentas hay muchas personas que no saben acerca del caso de Fátima, entonces ahora lo haríamos más general. Igual siento que no van a saber tanto sobre las leyes. Si lo saben es porque nos están haciendo leerlos para esas tareas. De hecho, lo que yo iba a decir es que yo creo que el hecho de conocer las leyes podría ser de las primeras preguntas, porque en verdad no creo que alguien sepa de que, sí, ley tal o así, siendo que muy pocas personas... Sí, podría ser de las primeras preguntas o la primera. Lo que mencionabas, darles un previo contexto a lo que ibas a la entrevista. Sí, igualmente cuando se termine de realizar las preguntas, los vamos a invitar a que entren a nuestra página de Instagram, que ahí Kat va a publicar infografías de esas leyes. Sí. ¿Sabes qué? Se me hace que esa la tendrías que poner en primera, como que para irnos metiendo al tema. O sea, sobre conoces leyes y así, y luego la segunda que sea, conoces un caso de feminicidio infantil. Ajá, que esa sea la segunda como que para irlos adentrando al tema. Y hay una secuencia. Sí. Sí, tal cual. 3. Entonces la tercera quedaría como protocolos de seguridad. La cuarto como esto y quinto esto. Igual podemos dar un pequeño contexto acerca de por qué es el feminicidio infantil, porque pues el caso de Fátima Cecilia está muy triste, la verdad. Y todo también por el resto de tutores y de instituciones. Bueno, pero que aunque esté triste,
caso de Fátima Cecilia puede ser para dar más conciencia. Sí. Porque si solo mencionamos, imagínense que les pasa esto, queda como que es imaginación. Ajá. Pero si les mencionamos, esto pasó en tal momento, van a estar más conscientes de que no es solo una teoría, No, sino algo real. Y aparte es algo que sigue sonando a pesar de que ocurrió en el 2020. En el contexto actual tenemos de que, por ejemplo, ya están implementando en varias escuelas el poder localizar a los niños al momento de salir, no solo dejarlos salir con alguien que ellos digan yo lo conozco, Sí. sino que sus padres tienen que firmar hojas de consentimiento, tienen que tener varios datos que le digan esta persona sí o sí o sí, esta persona aunque sea el vecino no puede recogerlo si yo no lo autorizo, si yo no marqué antes, se tienen que contactar conmigo en dado de esos casos, porque si tan solo es mi hijo dice que la conoce al señor de la tienda, no le hablamos pero lo conoce. Igual tratar que sea, o sea, la persona que recoge, si no son los tutores, tal vez que sea alguien mayor de edad, ¿no? O sea, que no sea el hermanito de 4 años o... No, sí, yo estuve investigando de acuerdo al cartel que envié, que es identificación oficial y qué tipo de personas van a ir. También unas recomendaciones que se hacían mucho eran las cámaras de seguridad, porque es algo que ayudó mucho en el caso de Fátima Cecilia, de que se supo quiénes eran por medio de las cámaras de seguridad y con eso pudieron encontrar su localización final. Otra cosa que de verdad tienen que hacer es mantener un mejor orden. Por ejemplo, mi hermana cuando sale de la primaria, todos los papás quieren recoger a sus niños pequeños. Se amontonan en la puerta. El tráfico y la gente. No solamente de tráfico de carros, sino de las mismas personas que estorban las pasadas, los niños se tienen que acercar a la calle si quieren llegar, o la misma persona que los está recogiendo tiene que ir empujando. Ya eso para empezar, está en un lugar con tanta gente, no sabes qué está pasando. Sí. Y puede suceder algo parecido. Sí, al final si hay mucho caos, pues cualquier cosa no va a ser como que muy relevante de que un señor llevándose una niña, es como que todos están empujando, ¿sabes? Sí. Y de ahí de nada serviría tener las cámaras o que los maestros cuiden quién está yendo si ni siquiera dejan llegar hacia esa persona. Muy bien. Entonces, como metodología final sería compartir este mensaje y poder realizar las entrevistas con el Sí, ya ahorita realizamos la entrevista. Estaría bien aquí en la Dona o en la H. ¿ok? Sí. Pero lo haríamos igual por Forms o lo quieren hacer en físico. Yo creo que aquí. En físico. Yo diría que en físico. Porque muchas personas lo que sucede es que cuando les envías el form ni siquiera se toman el tiempo de ver qué pregunta era. Y más si son preguntas abiertas o cerradas. O ponen todo que sí, o si son abiertas van a contestarte cosas que nada que No, no ver. contestan Solo esas por cosas. acabar. Yo me he encontrado con comentarios nada que ver en entrevistas. Igual no sé si quieren hacerlo hoy o en un rato y podemos ir haciendo el formato de las preguntas y ahí depende de lo que nos contesten, pues hacemos como que una conclusión. Ahorita vamos a hacer unas encuestas a alumnos sobre ese tema y sobre qué opinan. Bueno, ¿tú conoces las leyes que amparan el feminicidio infantil? Honestamente no. ¿Conoces algún caso de feminicidio infantil? Sí he escuchado de algunos, no te sabría nombrar uno, pero sí he escuchado de algunos. ¿Qué opinas de los protocolos de seguridad de las escuelas? Opino que creo que están bien, pero no es como que podrían, por ejemplo, si alguien quisiera entrar con un cuchillo y hacer algo, no podrían como que detenerlo, ya que no hay tantos pasos para detectar si alguien tiene algo peligroso. Sí, muy parcial. ¿Qué opinas del protocolo de las 72 horas de alerta? Sinceramente no sé qué es eso. ¿Conoces algún tipo de método para asegurar que a los niños lo recojan de manera segura? Se me hace que podría ser de que al momento de que los padres pasen por ellos, demostrar su INE o algo así y ver que su apellido coincida con el del niño. A mí me parece una buena forma. ¿Qué harías para evitar el feminicidio infantil? ¿Qué haría? Bueno, básicamente que los niños nunca se separen de los adultos o que siempre estén con un adulto responsable, porque de lo contrario están expuestos a algún secuestro o algo por el estilo. Así que la mayoría sucede cuando están alejados de los papás, así que nada más que estén siempre juntos. Y por último, ¿piensas que los jóvenes están bien informados sobre cómo actuar en casos de situación de riesgo? Creo que no sea, al menos en la educación no se nos ha demostrado mucho sobre qué es lo que hay que hacer o cómo responder, pero yo creo que por instinto sí sabríamos más o menos cómo reaccionar. ¿Conoces las leyes que amparan este tipo de problemáticas, el feminicidio infantil? Concretamente no, pero me las puedo suponer. ¿Conoces un caso de feminicidio infantil? No, ya son derrotas infantiles.
¿Qué opinas de los protocolos de seguridad de las escuelas? ¿En qué aspecto? O sea, para cuidar a los niños de no entregarlos a alguien, a cualquier persona. Pues que está bien, ya han habido varios protocolos donde las mamás tienen un mecanismo para dejar a los niños, pero pues tiene que haber un poquito más seguridad en esos aspectos. Siendo imparcial, ¿qué opinas del protocolo de las 72 horas del alerta Amber? Pues se me hace un poco injusto porque ya en 72 horas pueden pasar tantas cosas y no me imagino el terror de los papás de esos niños o de las niñas que sufren ese tipo de cosas. Claro. ¿Conoces algún tipo de método para asegurar que los niños sean recogidos de manera segura? ¿Cómo? O sea, ¿conoces algún tipo de método para asegurar que los niños sean recogidos de manera segura? Pues en los colegios privados o en las primarias ya tienen un protocolo donde tienen que tener un gafet del tutor, o si en caso que no venga el tutor, el padre tiene que notificar el padre de que va a ir tal persona y con las características y de la persona que lo va a recoger, teniendo de antemano que podría haber algún tipo de peligro si se lo entregan a otra persona. ¿Qué harías para evitar los casos como el feminicidio infantil? Pues creerles un poquito más a los niños cuando tienen algún percance o alguna situación y no decirles de que hay estás asustado o estás inventando cosas, sino tenerles más confianza a los niños, evidentemente teniendo una inteligencia al momento de descartar cosas sí, cosas no, y pues tener más conocimiento al tema, pues, a los padres y a los maestras que trabajan con ese tipo de edades. Claro. Y por último, ¿piensas que los jóvenes están bien informados sobre cómo actuar en situaciones de riesgo? Yo creo que no, varios ya o unos entran en pánico, o no creo que varios jóvenes tengan como la estabilidad como para planear algo seguro, pero sí se debería de tener un poquito más de conciencia para no paniquearnos a la primera. Claro. Y ya por último me gustaría ver si podías seguir nuestra cuenta de Instagram en nuestro caso. Claro. La primera pregunta es, ¿conoces las leyes que amparan ese tipo de problemáticas? Bueno, las leyes principales para niños no hay mucha discusión sobre eso, pero principalmente las más reconocidas o las más sonadas que sí son la alerta Amber, o bueno, no es una ley como tal, pero sí, o sea, la alerta Amber y la ley Olimpia, que es la principal que se menciona en estos casos. ¿Conoces algún caso de feminicidio infantil? El feminicidio infantil no suena tanto y creo que hasta el término no es suficientemente sonado. Feminicidio sí, hasta homicidios de infantes, pero no feminicidio infantil es un tema resonado en la comunidad. ¿Qué opinas de los protocolos de seguridad en las escuelas? Los protocolos de seguridad, creo que, bueno, en la mayoría de escuelas que conozco tienes que tener un código y aparte tienes que tener un papel que diga el nombre de tu hijo en el carro. Entonces yo digo que eso sí está bien, pero creo que sí se puede implementar una mejor eficiencia cuando salen los niños para que no se alboroten tanto y así no pueda ocurrir accidentes o ese tipo de cosas. Siendo imparcial, ¿qué opinas del protocolo de 72 horas de alerta? 72 horas son demasiadas para un niño, en especial porque, bueno, tengo entendido que es 2 días o 48 horas para un adulto, para ver si nos escapó ese tipo de cosas o solamente se fue, pero un niño yo siento que sí deberían ser menos horas porque pues realmente aunque haya sido por propósito del niño se pierde y puede pasar muchas cosas. ¿Conoces algún tipo de método para asegurar que los niños sean recogidos de manera segura? Pues es lo que dije de que usen códigos, que solamente sea una aplicación de la escuela, realmente no es muy difícil hacer ese tipo de aplicaciones y que estén vinculadas con el gobierno para que sí estén seguras y que no los hackeen ni roben datos de niños y ese tipo de cosas. ¿Qué harías para evitar feminicidio infantil? Yo pues principalmente
no tendría más que difundir, pero más en el aspecto de estar cuidando yo si veo a un niño o a una niña ahí caminando. O sea, protegerlos en el aspecto de andarlos cuidando. Y la última pregunta es, ¿piensas que los jóvenes están bien informados sobre cómo actuar ante situaciones de riesgo? No, sí, de por sí ya con lo de cuando hay un incendio así, la gente se alborota, estos son casos aún más difíciles porque tienes que actuar rápido y es la vida está en juego en esos momentos, entonces de que no se tiene bien preparado eso, aunque haya protocolos, los simulacros no son lo suficientemente realistas como para que realmente haya un impacto. La primera pregunta es, ¿conoces las leyes que amparan ese tipo de problemáticas, el feminicidio infantil? No. Ok. ¿Conoces un caso de feminicidio infantil? No, tampoco. Ok. ¿Qué opinas de los protocolos de seguridad en las escuelas? Pues que deberían de ser un poquito mejor porque pues se puede meter cualquier loco cuando sea. Siendo imparcial, ¿qué opinas del protocolo de las 72 horas de alerta Amber? No conozco mucho esa alerta, la verdad. Ok. ¿Conoces algún tipo de método para asegurar que los niños sean recogidos de manera segura? Pues podría ser como un carpool, más o menos. Ok. ¿Conoces algún tipo de... ¿qué harías para evitar el feminicidio infantil? Pues si pudiera mejorar la seguridad y ya. Claro. En la calle ya de qué más. ¿Piensas que, y por último, la última pregunta es, ¿piensas que los jóvenes están bien informados sobre cómo actuar en situaciones de riesgo? La verdad no. Okay. No creo que estén muy informados porque pues si pasa mucho pues es por algo. Claro.